Todo comenzó con una desaparición. Un estudiante que cruzó la frontera y nunca volvió. Lo que parecía un caso de secuestro terminó destapando algo mucho más macabro. Un culto de narcotraficantes que practicaba rituales con sacrificios humanos. Adolfo de Jesús Constanzo nació en 1962 en Miami, Florida, en el seno de una familia marcada por lo esotérico. Su madre, una mujer profundamente influenciada por la santería, una religión afrocubana que mezclaba el catolicismo con rituales místicos, jugó un papel clave en su vida. Desde temprana edad, Adolfo y su madre tuvieron constantes problemas con la ley. Ambos fueron arrestados en varias ocasiones por delitos menores como robo y vandalismo. Su madre, convencida de que tenía habilidades psíquicas, creía que su hijo tenía un don especial, asegurando que incluso predijo el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan en 1981. En su adolescencia, Adolfo se acercó al Palo Mayombe bajo la guía de un sacerdote que le enseñó los rituales y le abrió las puertas al mundo del narcotráfico y la estafa. Con su atractivo físico y su personalidad magnética, logró hacerse un espacio en círculos exclusivos y así consiguió trabajo como modelo en México gracias a sus contactos en Miami. Pero detrás de su apariencia encantadora, su camino ya estaba marcado por la oscuridad. Su popularidad creció rápidamente y lo que comenzó como un simple negocio personal se convirtió en una especie de culto oculto. Adolfo ofrecía servicios a narcotraficantes, famosos de la farándula, policías y hasta personajes políticos, donde les prometía un éxito con gran poder y protección ante la ley. Fue así como su camino se cruzó con Helio Hernández Rivera, un poderoso narcotraficante en Matamoros. La reputación de Constanzo como santero y brujo lo llevó a ser presentado ante la familia Hernández, quienes quedaron fascinados con sus promesas de protección sobrenatural. En poco tiempo no solo se convirtió en su guía espiritual, sino que también se integró a sus operaciones criminales. Con la confianza ganada del clan Hernández, a Constanzo se le permitió utilizar el rancho Santa Elena, una propiedad alejada de la civilización que fungió como su centro de operaciones. Lo que para ellos era solo un refugio para el tráfico de drogas, pronto se transformó en el epicentro de los rituales más oscuros de Constanzo. Y fue ahí en Matamoros que conoció a Sara Aldrete, quien era una estudiante de antropología, fascinada por la influencia de Constanzo y la sensación de pertenencia que le brindaba el culto. Sara no tardó en convertirse en su discípula y eventualmente en la madrina del grupo. Adolfo le prometió poder y la convenció de que juntos liderarían un reino de riquezas y protección mágica. Con su apariencia inocente y su facilidad para moverse entre los dos mundos, Sara se convirtió en la perfecta intermediaria entre los rituales macabros y la organización criminal. Con Sara Aldrete ya integrada en el círculo, la secta de Adolfo Constanzo se consolidó como una poderosa y temida organización. Los rituales en el rancho Santa Elena se intensificaron y la influencia del culto creció dentro del narcotráfico. Para los Hernández y otros cárteles, Adolfo no solo era un brujo, sino un protector que les garantizaba invulnerabilidad ante la ley y el éxito en sus operaciones criminales. El rancho se convirtió en un templo de sangre donde los rituales de Palo Mayombe tomaron un giro mucho más siniestro. Adolfo convenció a sus seguidores de que el sacrificio humano era la clave para obtener mayor poder. Los primeros en ser sacrificados fueron traidores, enemigos del cártel o personas que simplemente estorbaban. Adolfo ordenaba que las víctimas fueran torturadas antes de ser asesinadas, asegurando que el dolor y el miedo potenciaban la magia de los rituales. En el corazón de este culto estaba un objeto macabro, un símbolo de la oscuridad que los rodeaba.
un caldero que era conocido como el Ganga. No era simplemente un recipiente, sino el centro de todo lo que creían y hacían en su culto. En ese recipiente de metal, Constanzo y sus seguidores realizaban rituales oscuros, creyendo que a través de la sangre humana, la magia podría abrir puertas a poderes sobrenaturales y protección impenetrable. El caldero no solo servía para mezclar sangre, sino para purificar a los iniciados y otorgarles una protección que los hacía sentir invencibles, inmunes incluso a las balas, a la policía y a todo. Dentro de él los restos humanos flotaban, junto a huesos, órganos y una mezcla espantosa de sangre, grasa y tierra. Era la receta de la muerte, el precio por el poder. Cada sacrificio ofrecía al caldero lo que necesitaba: energía, fuerza y un vínculo con las fuerzas oscuras que Constanzo juraba haber invocado. El 14 de marzo de 1989, Adolfo Constanzo, en busca de una nueva víctima para su culto, eligió a Mark Leroy, un estudiante de 21 años que se encontraba en Matamoros durante sus vacaciones de Spring Break. Junto a sus amigos, disfrutaba de unos días de fiesta y descanso, pero lo que comenzó como una tarde común de diversión pronto se transformó en una pesadilla. Mientras se separaba de sus amigos para hacer sus necesidades, Mark nunca imaginó que sería la última vez que caminaría libremente por las calles. Fue entonces cuando 2 miembros del culto de Constanzo lo secuestraron. Sin que Mark pudiera reaccionar, lo subieron a su vehículo y lo llevaron directamente a su destino, el rancho Santa Elena. Mark fue llevado a una habitación oscura y sofocante, donde el aire estaba impregnado de sangre y muerte. Allí los seguidores de Constanzo lo sometieron a un tormento indescriptible. Con un machete comenzaron a desmembrarlo lentamente, asegurándose de que el dolor y el miedo impregnaran cada parte del ritual. Para ellos, su sufrimiento no solo era un medio de tortura, sino una forma de potenciar el poder de su magia. Cada parte de su cuerpo tenía un propósito dentro del rito macabro. Su cabeza y otros restos fueron arrojados al Ganga. El sacrificio de Mark Leroy no solo fue un asesinato brutal, sino la culminación de la locura de los narcosatánicos, convencidos de que la violencia y la muerte les garantizarían protección y éxito absoluto. La desaparición de Mark comenzó a preocupar a sus amigos y después de 48 horas sin pistas, la policía de Matamoros y los agentes de Estados Unidos se unieron para buscarlo. En un giro del destino, un miembro del culto, David Serna, fue detenido tras un control de carretera. Durante su interrogatorio, Serna reveló detalles escalofriantes sobre el culto y el rancho Santa Elena. En esta revelación, la policía decidió dirigirse al rancho, pero lo que encontrarían allí no solo confirmaría sus peores temores, sino que los sumergería en un espacio de horror que jamás podrían haber imaginado. El rancho Santa Elena estaba impregnado con el olor inmundo de los rituales. Restos humanos esparcidos por todo el lugar, velas encendidas y símbolos satánicos adornaban las paredes. Y en el centro, el caldero de Constanzo, que estaba llena de restos de seres vivos. La policía, con ayuda de los testimonios de los detenidos, comenzó a excavar en el rancho. Encontraron 9 fosas comunes que contenían 13 cuerpos, algunos mutilados de forma espantosa. Las mutilaciones eran brutales, órganos faltantes, cuerpos desmembrados y señales claras de sacrificios rituales. Finalmente, a 1 metro de profundidad, los oficiales encontraban el cuerpo de Mark Leroy, descuartizado, con partes de su cuerpo faltantes como la espina dorsal. El joven estadounidense fue identificado gracias a un análisis de sus restos. El hallazgo del cuerpo de Mark fue la clave para desmantelar el culto de Constanzo. Los testimonios de los miembros del culto confirmaron que Mark había sido sacrificado bajo las órdenes de Constanzo en un intento de obtener poder sobrenatural. El descubrimiento de los crímenes desató la persecución contra Adolfo Constanzo y sus seguidores. Sin embargo, el líder del culto ya había escapado junto a su círculo más cercano, incluyendo a Sara Aldrete. Gracias a
a sus conexiones con figuras poderosas, tanto el gobierno como el mundo del crimen sabían que la policía estaba a punto de llegar al rancho, así que huyeron rápidamente a la Ciudad de México. Después de varios días de evadir a la policía, Sara Aldrete y Adolfo Constanzo fueron finalmente localizados. Los agentes ya estaban monitoreando la zona, pues habían sido informados sobre un grupo de sospechosos que se habían instalado poco tiempo allí después del descubrimiento en Matamoros. Pero Constanzo, consciente de que su tiempo había llegado, creyó que su muerte sería el último sacrificio necesario para alcanzar su tan ansiada inmortalidad. Con una calma aterradora, le pidió a uno de sus seguidores más leales que lo matara, pues estaba decidido a llevar a cabo su último ritual, el sacrificio de sí mismo. Sara Aldrete, por su parte siempre astuta, decidió entregarse. Ella le dijo a la policía que había sido secuestrada y que había sido forzada a participar en los rituales, una afirmación que nunca dejó de defender. Aunque Adolfo Constanzo nunca fue capturado, la red del terror y sacrificios que había construido con su culto fue finalmente desmantelada. Sara Aldrete fue condenada a más de 600 años de prisión, pero su sentencia fue posteriormente reducida a solo 62 años. Durante su tiempo en prisión, escribió un libro sobre su experiencia, La Santa Muerte, la historia de un culto. En él mantuvo su versión de los hechos y actualmente se encuentra en el penal de Tepepan, en la delegación de Xochimilco en la Ciudad de México. El caso de Constanzo y su culto de los narcosatánicos sigue siendo uno de los episodios más aterradores en la historia criminal de México. Una historia que nos muestra hasta dónde puede llegar la manipulación desmedida, junto con la ambición y una creencia ciega en el poder. Pero ahora te pregunto a ti, ¿crees que el culto de Constanzo fue descubierto a tiempo o que su influencia pudo haber llegado aún más lejos? ¿Qué opinas sobre el papel de Sara Aldrete en todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan esta historia. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, las historias más perturbadoras son las que realmente pasaron.